Hoy veremos un video dedicado a las células eucariotas. Las células eucariotas se caracterizan de las procariotas principalmente en una cosa, en que las células eucariotas son aquellas células cuyo material hereditario, ADN, se encuentra envuelto por una membrana, creando así un núcleo celular bien definido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras las células procariotas tienen su ADN flotando en su citoplasma, las células eucariotas lo tienen encerrado en un núcleo celular. Ahora, este tipo de células, las células eucariotas, se encuentran en organismos multicelulares, mientras que las células procariotas se encuentran mayormente en en seres vivos unicelulares. Muy bien, otra característica de las células eucariotas es que cuentan con organelos unidos a membranas, es decir que la mayoría de organelos tiene su propia membrana que lo recubre, lo protege y lo conecta con otros organelos. Próximamente iremos viendo más adelante cómo se da esta conexión. Ahora, algo equivocado que muchas veces creemos como estudiantes es que las células son como una pelotita, y no es así. Las células, algunas sí son esféricas, pero otras no. Otras células son como rectangulares, ovaladas, o incluso pueden llegar a tener formas alocadas, ¿verdad? Bueno, las formas no son lo que nos interesa mucho ahorita, sino los tipos de organelos que tienen. Ahora, si ustedes pueden apreciar en mi dibujo acá, podemos ver que una célula eucariota promedio, ojo que aquí no están todas sus partes, tiene pues bastantes partes. La primera, la más visible, la membrana celular, la que protege a la célula. El cilio, flagelo o pseudópodo, que es el que le da movilidad. El retículo endoplasmático liso y rugoso. El centriolo, la mitocondria, que es la fábrica de energía. El citoplasma, que es el líquido gelatinoso que llena los espacios entre los organelos celulares. El peroxisoma, las vesículas secretoras. El lisosoma, el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático rugoso, el núcleo. Ahora, cabe resaltar que el núcleo también tiene partes. Este es el núcleo como tal. Tenemos el nucleolo, el nucleosoma, el poro nuclear y la membrana nuclear. Muy bien. Ahora, esta es una célula eucariota promedio. Si dibujáramos una célula animal, tendría otras partes. Y si dibujáramos una célula vegetal, también tendría otras partes. Por ejemplo, algo que nos faltó para que fuera una célula vegetal fue la vacuola y el cloroplasto. Ahora, los cloroplastos son los encargados de la fotosíntesis y las vacuolas se encuentran tanto en las células animales como en las vegetales. Pero bueno, pasemos a ver los diferentes organelos. Número 1. El núcleo. El núcleo contiene la información genética en forma de ADN. Ahora, el núcleo tiene diferentes partes, como ya lo hemos visto. El poro nuclear, que es el que permite que sustancias salgan del núcleo. El nucleolo, que es el que tiene en sí encerrado el ADN y es donde ocurren los procesos de bipartición y replicación del ADN. La membrana celular, que es lo que recubre al núcleo, y el nucleoplasma, que es el área que vemos en un corte transversal. Corte transversal, cabe recalcar que es como la mitad de algo. Ahora tenemos el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene ribosomas adheridos a sus capas. Este organelo recibe sustancias del núcleo gracias al poro nuclear. Supongamos que después de que el núcleo sintetizó ADN, por ejemplo, entonces el poro nuclear se abre y como está conectado al retículo endoplasmático rugoso, le da la cosa que sacó el núcleo. Ahora,
este retículo endoplasmático rugoso tiene muchos ribosomas adheridos que reciben las cosas que el núcleo saca. Los ribosomas, por su parte, son orgánulos muy chiquitos que pueden estar en el retículo endoplasmático rugoso o flotando libremente en el citoplasma. Ahora, estos organelos se encargan de la síntesis de proteínas a partir de la traducción de material genético, ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas. Ahora, este organelo no tiene una membrana que lo recubra. En cambio, el retículo endoplasmático liso se llama así porque no posee ribosomas. Por eso es que, ¿cómo les explico? El retículo endoplasmático es uno solo, pero se divide en dos partes, liso y rugoso. Rugoso porque tiene muchos ribosomas adheridos y liso porque no tiene ninguno. El retículo endoplasmático liso recoge y almacena el calcio que emana el citosol. Además, sintetiza, almacena y transporta lípidos. Una de sus funciones más fascinantes es que ayuda a la contracción de músculos. Esto debido a que almacena el calcio. Sabemos que el calcio es propio de los huesos, ¿verdad? Pero a veces los músculos también pueden necesitar de calcio. Es ahí donde entra el retículo endoplasmático liso. Además, es el que se encarga de los lípidos. El aparato de Golgi es otra cosa similar a los dos retículos, pero este no está adherido a la membrana nuclear. Además, es el encargado de clasificar y transportar proteínas dentro y fuera de la célula. El aparato de Golgi recibe proteínas ya sintetizadas por los retículos, por los ribosomas, perdón. Entonces, como esas proteínas están sin protección, entonces el aparato de Golgi viene, las empaqueta bien y dice, esto va para qué lado, esto va para qué lado. El aparato de Golgi es como el mensajero, el que dice para dónde va cada proteína que es sintetizada. Luego tenemos a la mitocondria. La mitocondria es la fábrica de energía de la célula. A través de... ¿por qué? Porque produce una molécula energética llamada ATP, adenosín trifosfato. A de adenosín, T de tri y P de fosfato. Ahora, hay un pequeño mito. Dice que las mitocondrias antes eran células independientes. Y ustedes dirán, pero una célula independiente necesita ADN. Y de hecho las mitocondrias tienen su propio material genético que viene de la progenitora del ser vivo que tiene sus células, ¿verdad? Entonces esta mitocondria se decía que antes era una célula independiente, pero en algún punto del pasado se adhirió a otras células en modo de simbiosis y ambas se ayudaron. Ella fabricó ATP y la célula le daba albergue. Muy bien, pasamos a los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos propios de las células vegetales, ya que aquí es donde se almacena la luz en pequeños disquitos llamados tilacoides. Una fila de tilacoides se llama estroma. Y estos tilacoides absorben los fotones de la luz para llevar a cabo la fotosíntesis, que, si no lo sabían, tiene una fase luminosa y una fase no luminosa. Muy bien, ahora vamos a ver la vacuola. Las vacuolas son compartimentos cerrados que contienen agua, enzimas, azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. Las vacuolas en células vegetales son muy grandes porque ayudan a conservar el agua, que es fundamental para las células vegetales. Las vacuolas son como los organelos más grandes de las células vegetales porque albergan muchas cosas, incluidas agua y enzimas. En células animales almacenan más materiales tóxicos como ácido sulfúrico, metano, etc. Luego tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son compartimentos que poseen enzimas digestivas que destruyen patógenos y degradan sustancias. Los lisosomas están rodeados por una membrana. Los lisosomas son como que
las cosas que comen, cosas extrañas, para que no dañen a la célula. Si por ejemplo un virus entra, pero ese virus es débil, entonces este lisosoma se lo puede comer para que no le afecte a la célula. Luego tenemos al peroxisoma. Los peroxisomas contienen enzimas claves para la realización de diversas reacciones metabólicas y contribuyen al mantenimiento del metabolismo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vemos reacciones de homeostasis. Es decir, que si la célula necesita degradar sustancias, entonces el peroxisoma se encarga de ello. Luego tenemos los centriolos. Los centriolos están formados de 9 tripletes de como cilindros que forman centrosomas. Los centrosomas son imprescindibles en la división celular, ya que ellos organizan la forma en que se van a organizar los organelos. Además, los centriolos ayudan a la formación de cilios, es decir, las cosas que ayudan a que la célula se mueva, ayudan a distribuir el lugar de los organelos en el espacio dado a la hora de reproducirse, ¿verdad? Mediante la mitosis y la meiosis. Y por último tenemos a las vesículas secretoras, las cuales se dividen en dos, en vesículas endocíticas y vesículas excretoras. Las vesículas endocíticas pues participan en la endocitosis de la célula, que es el proceso en el cual la célula absorbe cosas que necesita. Y las vesículas excretoras participan en la excitosis de la célula, que es cuando la célula saca cosas que no necesita. La función principal de las vesículas secretoras es empacar y transportar moléculas sintetizadas específicamente fuera de la célula. El aparato de Golgi las transporta tanto dentro como fuera de la célula, pero las vesículas secretoras las transportan específicamente afuera de la célula. Este tipo de moléculas sintetizadas pueden ser neurotransmisores, hormonas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En conclusión, las células eucariotas son aquellas que vemos en organismos pluricelulares. Si quieren aprender muchos más temas, pueden escribirme a mi chat personal y yo con mucho gusto les hago un video sobre el tema que necesiten. Sigan practicando, no traten de memorizar todo esto, traten de aprender. Por ejemplo, membrana celular, lo que protege, cilio, lo que se mueve, liso, que no tiene ribosomas, centriolo, reproducción celular, mitocondria, fábrica de energía, citoplasma, lo que rellena, peroxisoma, ¿qué es el peroxisoma? Ah, sí, las enzimas metabólicas, vesículas secretoras, lo que secreta, lisosoma, lo que come, aparato de Golgi, el mensajero, retículo endoplasmático rugoso que contiene ribosomas y núcleo, que es el que almacena la información genética. Traten de identificar para qué sirve cada cosa y de esa pequeña explicación sacan un gran testamento. No se rindan, sigan practicando porque como dice mi mamá, la práctica hace al maestro. Hasta otro video.